En mi infancia di cuenta de por qué tengo ese arraigo con el Alto Maule o con la zona del Pehuenche. Eso fue lo que me marcó, mi niñez, lo hermoso que era la cordillera, la importancia que tenía el tema del agua, el respeto a la flora y la fauna del sector, porque ahí nace la vida. Los ríos nacen en la cordillera, terminan en el mar, pero en todo ese recorrido van generando vida, vida que yo estuve dispuesto a defender, a proteger, incluso pagando costos muy altos. Fue en los años 60 cuando se construye la primera central hidroeléctrica acá en la región del Maule, que fue Cipreses, quien en esa época era estatal. Y luego, al pasar del tiempo, vino toda esta revolución de las centrales hidroeléctricas, donde había mayor empleo, entre comillas, iba a generar, energía para la región del Maule, también para el país. Se empezaron a proliferar los embalses, no teniendo conciencia de los costos que generaba con ellos la flora y fauna del sector, sobre todo en la fauna. De hecho, hay historias que muestran que algunos ambientalistas de aquellos años rescataban conejos que empezaron a flotar en el agua producto de las inundaciones. Hubo, no sé si un descontrol, pero una prioridad a las centrales hidroeléctricas, y el Maule, el río Maule, pagó los costos a nivel regional. O sea, cualquier persona que va a disfrutar la nieve o va a pescar ya no encuentra esos ríos que habían antes. El río Maule fue devastado, fue destruido. Por eso, como ambientalista, uno alza la voz y dice, ojo, cuidado, no es que estemos en contra del desarrollo, pero los costos que se van a pagar, la gente tiene que asumirlos. Y los beneficios no son tales como se los presentan. Acá vivíamos muy tranquilos. El río iba lleno con agua hasta el tope, que daba gusto. Esto era un campo virgen, después empezaron a venir las empresas a contaminar todo, haciendo caminos, lagos. Por empezar, aquí pusieron una barrera, acá en el puente. Teníamos que pedir permiso para entrar a nuestra propia propiedad acá. Y esto era todo de mi papi, pues era una propiedad privada. Esta grande empresa, en este caso fue Enel, la primera en ser pionera en la zona, traen un modo operandi, y ese modo operandi está marcado, donde llegan a las comunidades ofreciendo el oro y el moro, que esto va a ser espectacular, que van a traer beneficios para las comunidades, que les va a cambiar la calidad de vida, lo que no es tal. Y cuando aparece alguien con un discurso distinto a confrontarlo con mayor educación y mostrarle con datos, con ejemplos, que su discurso es una vil mentira, se genera un protocolo, entre comillas, de persecución a quienes estamos en contra de ello. Yo lo viví en carne propia. En aquellos años, desde el 2015 en adelante, empecé a ser hostigado por redes sociales, denostado por grupos de personas que trabajaban en el proyecto hidroeléctrico Los Cóndores de Enel. Acá arriba se están construyendo dos centrales hidroeléctricas que son Cuesta Los Cóndores y Los Toros, donde maquinaria, tú viste un camión mixer que pasó acompañado con una camioneta, donde son ellos los únicos privilegiados en pasar y ocupar la ruta. Creo que diría para ser medioambientalista de verdad y trabajar en eso de verdad y arriesgarse de verdad, haciendo las cosas que le molesta a quien le moleste, hay que tener valor, pero el costo es alto. Y yo creo que la prueba de ello es lo que le está pasando a Francisco. Claramente, cuando se produjeron todos estos problemas, yo acudí a la autoridad política, a la de turno, a la derecha, a la izquierda, y me di cuenta que en ninguna de ellas había caída. En julio del 2015, cuando era la época de nieve, cuando la gente iba a disfrutar al único lugar gratuito que tiene la gente para ir a disfrutar en familia, y cuando hablamos de familia, son familias de mediano o bajo recursos, incluso los de altos que van a esquiar. Pero en ese momento la gobernación, fue en Bachelet II,
la gobernación del Maule da la instrucción a carabineros de la mina que bajen la barrera, que no permitan pasar a nadie al sector alto por un supuesto riesgo de derrumbe, lo cual era falso. Yo había estado el día anterior, había visitado el lugar y lo estaba desmintiendo ahí a todos los turistas. Y era curioso y también generaba impotencia porque no podían pasar los turistas, pero sí podían pasar los camiones mixer con cemento, los vehículos de los casinos de la empresa hidroeléctrica, y eso generó una brecha en el trato hacia la ciudadanía y hasta grandes empresas que, como lo dije anteriormente, mandan, prohíben y permiten. Estamos en el sector Puerta Los Cóndores, paso el Pehuenche, maquinaria trabajando en el sector. Y fue en ese momento que como ciudadano y sobre todo como dueño de casa, tomé un cartón y le puse no pasar, atentamente gobierno y la hidroeléctrica. Y me planté ahí a informar a la gente que esto era una medida arbitraria que atentaba al derecho constitucional del libre tránsito. Y ahí se genera mi primer conflicto y ahí comienza toda la pesadilla en mi vida. ¿Por qué? Por el solo hecho de defender a la gente, sus derechos y el medio ambiente. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Sabe que la ley me permite estar acá en la ribera? Tranquilo, no va nada. Yo creo que todo eso generaba que inevitablemente fue generando enemigos y gente que lo quería sacar de la escena, digamos, medioambiental. Y bueno, y todos sabemos que hoy día ser medioambientalista en cualquier país, especialmente latinoamericano, asumir un rol público de que yo tengo una preocupación por el medio ambiente y actúo en favor de eso, tiene un costo personal, dado que en Latinoamérica es uno de los países donde más asesinatos y homicidios ha habido hacia los medioambientalistas, o acusaciones como la que está viviendo Francisco de delitos que jamás han existido, y todo eso obviamente hace difícil la tarea. Bueno, estas son empresas grandes, poderosas, con redes de influencia que la gente no se imagina. Y fue así cuando en febrero del año 2016 se produce el hecho de contaminación más grave que tiene en la historia de Chile el río Maule, donde más de 2.300 metros cúbicos de agua con sedimento, con este sedimento chocret, que para que la gente entienda es como una especie de cemento, lo arrojan directamente al río Maule, matando todo lo que era la flora y la fauna. Esto fue a 150 metros del complejo fronterizo, y ahí los funcionarios públicos lamentablemente fueron cómplices silentes de este atentado al medio ambiente. Y contaminaron la cascada invertida para que ustedes vean y puedan apreciar el color del agua. Esto es lo que no fiscalizan las autoridades de la región del Maule. Esto, señores, es contaminación. Esto es lo que permite el gobierno regional, las autoridades comunales. Yo como profesional, como perito, hice un informe pericial, georreferencié la zona, levanté evidencia, hice la denuncia en Santiago en la Superintendencia del Medio Ambiente, y más allá de la difusión que hice públicamente, las autoridades y de la misma empresa en él me tacharon de alarmante, de mentiroso, me atacaron, etcétera. Pero 6 meses después la Superintendencia del Medio Ambiente levantó cargos, formalizó cargos contra él por la contaminación grave del río Maule. O sea, yo tenía la razón. Fue así que en el mismo mes de febrero de ese año presenté junto a agricultores, junto a gente del medio ambiente, junto a vecinos de las comunidades, una denuncia, un recurso de protección en la Corte de Apelaciones por la contaminación grave del río Maule. Desde acá, de los tribunales de Talca, queremos dar el apoyo a toda la gente y decirle que toda esta gente, los pocos que somos, vamos a seguir luchando por la zona del Maule Alto. Muchas gracias. Y en ese mismo momento creo la página Defensores Región del Maule, a modo de defender en primera instancia lo que estaba pasando en la zona del río Maule, en la zona del Pehuenche. Y fue así que se fue creando como una bola de nieve, donde más gente empezamos a ver que tenía otro tipo de conflicto con otras grandes empresas. Los defensores del Alto Maule hemos llegado al sector de Patagua Oriente y a mis espaldas el interconectado Central Ancoa.
acá va a llegar toda la energía que van a producir las centrales hidroeléctricas que se están construyendo en el Alto Maule. Pero ¿cómo esa energía afecta a esta comunidad? Se cita a toda la gente de Patagua Oriente para el sábado 18 de junio de este año a las 4 de la tarde en la sede social, donde vamos a ver todos los temas asociados al daño de salud, a la normativa medioambiental, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y también vamos a mostrar quiénes son los políticos que están trabajando directamente con las centrales hidroeléctricas y están permitiendo esto, pasar por sobre las leyes chilenas y no respetar la normativa internacional de protección al medio ambiente. Aquí, bueno, está la escala magnética, ¿cierto? El instrumento está con una alarma encendida, donde está indicando que es como la línea roja, ¿cierto? Yo voy a medir ahora el campo eléctrico y aquí nos vamos al 100 y más pasado. O sea, aquí el instrumento le falta escala, ¿cierto? Porque estamos bajo un campo eléctrico de alto riesgo, o sea, donde vimos personas conviviendo y viviendo en este fenómeno. O sea, vuelvo a medir acá y es lo mismo. O sea, aquí no hay ninguna alteración ni engaño. Aquí se necesita el ente regulador, el ente fiscalizador que haga mediciones con instrumentos más sofisticados. Por eso existen las franjas de seguridad y servidumbre para que se respeten. Y sobre esa servidumbre se deben hacer estas mediciones. Bueno, yo a modo de pedir seguridad he sido amenazado 2 veces de muerte. Solamente por el hecho de reclamar, o sea, de alzar la voz y pedir explicaciones. O sea, es una forma de hacerme callar cuando hay una fuente que es una realidad que nosotros vivimos y percibimos. Yo y nuestra familia, nosotros pedimos la erradicación, el sacar a las personas que están en esta línea de fuego, que exista en estudio médico, ¿cierto? Que se nos entregue la fuente de información, el por qué se nos han ido nuestros seres queridos y por qué nosotros padecimos de secuelas de enfermedad y fenómenos que no son recurrentes en otras áreas en otras fuentes, o sea, que no sea la de los campos electromagnéticos. Volvemos a lo mismo. Estas empresas son tan grandes, tienen redes de influencia tan poderosas que desafortunadamente los castigados son la ciudadanía, es el medio ambiente y uno se siente atado de mano y frustrado. Pero más allá de esa situación, volvemos a la misma temática, a los ataques a quienes somos ambientalistas, al desamparo que hay respecto a quienes somos perseguidos por estas grandes empresas y por estas redes que tienen, y también se generan también estos asesinatos de imagen pública. ¿Para qué? Para restarles credibilidad a aquellos que somos voceros de hechos que están claramente acreditados, que son hechos de contaminación, de destrucción y de extractivismo, que no va acorde con este desarrollo productivo a través de un equilibrio respetando el tema del medio ambiente. Yo me levantaba en la mañana, yo le estoy hablando 6 años atrás, cuando empezó. Tenía la PDI en mi puerta de mi casa, tenía carabineros, todos venían de las empresas, porque yo tenía demanda tras demanda, porque nosotros luchamos por los derechos de nosotros, porque nosotros somos el punto cero acá donde están las torres, la oficina de la empresa, todo. Entonces deberíamos haber exigido más cosas que lo hubiesen tomado en cuenta. Bueno, dentro de estas malas prácticas, mi caso es un ejemplo. Cuando parte todo este tema de mis denuncias de carácter formal y sobre todo va tomando fuerza la página Defensores del Alto Maule en esa época, empiezo a recibir ataques y los mismos dirigentes dando cuenta de que si se unían a Francisco Pulgar no iban a tener pavimentación, no iban a tener iluminación. Y eso fue parte de la estrategia de un Ceremi de Energía que estuvo en Bachelet 2. Ceremi que interpelé cuando vino el ministro Máximo Pacheco acá a la zona del Pehuenche. Ministro, yo soy de la comunidad de acá de Los Álamos. Ustedes van a hablar de miles de cosas acá de la central y todo lindo, todo hermoso. Nosotros durante toda una vida hemos sido estigmatizados, hemos sido discriminados.
Hoy la comunidad se está quedando sin agua, fuentes laborales para la gente antigua no tenemos, se nos prometió una APR para la gente, para hacer negocios sustentables de nuestra gente y eso no se ha cumplido. Una situación que no terminó ahí, se siguió agravando porque ese mismo año, en el 2016, después de haberlo interpelado a Máximo Pacheco, fui denunciado por este mismo Ceremi junto a 3 funcionarios de la Policía de Investigaciones. Una investigación donde se denunciaba un presunto delito, causa en la cual yo tuve que declarar junto a los funcionarios policiales, y al terminar esta investigación por la propia policía dio cuenta que era una denuncia falsa y que los propios funcionarios de la Policía de Investigaciones quedaron absueltos. ¿Cuál fue el único motivo? Defender el medio ambiente. Pasó el tiempo y eso no fue suficiente. Fueron pegados carteles en contra de mi persona y contra otro activista que también teníamos conflictos con la empresa Enel en la zona del Pehuenche. Personalmente salí en unos afiches desde la mina que los empezaron a pegar por las garitas de los buses. Los afiches contra don Francisco y contra un montón de personas de acá de la zona. Yo pienso que fueron las empresas, la Ferrovial, ¿no? Esa empresa lo atacó mucho. Entonces todas esas cosas fueron feas las que pasamos. Yo creo que todo eso se hizo con el fin de limitar un poco el arrastre y la credibilidad que tenía Francisco en ese momento, porque sin duda en ese momento él iba en alza, muy en alza, fuerte, pero no gratuitamente, o sea, es increíble. Yo lo he escuchado muchas veces que nadie se explica cómo Francisco logra estar en tantos lugares a la vez. Pasaba algo, no sé, por darte un ejemplo, acá en el Paso Pehuenche, en la tarde ya aparecía dando una nota allá en el río Chihueno, después lo veíamos allá en la precordillera, qué sé yo, con el tema de la subida de animales. Lo veíamos aquí en la zona central, cubriendo accidentes, o sea, muy preocupado de la comunidad. La central hidroeléctrica acá, cero respeto por la tranquilidad del turista. Gracias a Francisco que nos escuchaba y yo cada vez que tenía problemas le decía, Panchito, pucha, ya, vamos a ir con la cámara y vamos a ir a hacer un reportaje. Ah, listo. Así son nuestras mañanas acá en el sector del Médano. Los helicópteros un día domingo, ni siquiera respeto para el descanso. Por ejemplo, cuando empezaron a poner las antenas, esto era insoportable porque a las 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana empezaban los helicópteros para acá, para allá y pasaban con las bolsas con concreto por encima de acá de la cabeza de uno. Estoy en la comunidad de Los Álamos, una comunidad poblada, y vemos un helicóptero que está trabajando en las labores de la central hidroeléctrica, pasando por una zona poblada con un gancho. Como era el que nos escuchaba y gracias a él nosotros salíamos en redes sociales, hicimos una vez un asado e invitamos a Francisco. Y ahí me puso a mí que yo apañaba a Francisco y ahí me puso la Big Mama. El objetivo de estos carteles era destrozar nuestra imagen pública, evitar que la gente se siguiera sumando a nuestro movimiento y que desafortunadamente en algunos casos genera las dudas razonables de la ciudadanía, pero aún así, a pesar de la amenaza, seguir denunciando estas situaciones. Manifestándonos, mientras pasan turistas, pasan los camiones que están construyendo la hidroeléctrica. Bueno, compadre, pásenlo bien. Disfruten. Gracias. Como toda empresa lo que persigue es un beneficio, una ganancia. Ellos no vienen a hacer labor social, no vienen no les interesa que quizás la región se desarrolle, ese es el discurso para afuera. El hecho de que Francisco esté en contra de eso genera conflicto especialmente, creo yo, desde el momento que él, cuando detectaba alguna situación irregular, pensemos que se contaminaba un estero, un curso de agua, qué sé yo, había una tal ilegal o cosas como esa, él iba y denunciaba. Y obviamente él se terminaba ganando enemigos tanto en las empresas denunciadas como al organismo del Estado que si no hacían la pega, él también lo empezaba a apretar con la forma que él mejor puede hacer, que es en la opinión pública, saliendo todo esto en las redes sociales. Fue tanto que en una ocasión fui perseguido en un vehículo por dirigentes de este proyecto hidroeléctrico que alcancé a filmar con mi teléfono celular. Dirigentes del sindicato persiguiéndome. Ahí están.
Y a posterior de ello, fui, amenazado también con un anónimo en mi camioneta en el centro de la ciudad de Talca. A ver, ahí sigue observando, a ver si puede poner, y ahí se va de nuevo, porque cachó que está el cabro. Ahí está agachado, ¿ves? Ahí está agachado, ahí por el papel, ahí pasó. Apareció la barra, ahí va, pelado. No es fácil ser ambientalista, sobre todo en Chile. El costo de mis hijas, que han pagado mis hijas, mi señora, mi familia, toda, ha sido grande. En el caso de familiares que trabajaron en estos proyectos, por el solo hecho de llevar mi apellido, eran despedidos, debido a que yo era la piedra en el zapato respecto a las denuncias que hacía. Por tanto, hoy decir que Chile es una potencia en generación de energía limpia, eso es una mentira, por lo menos en la región del Maule. Que esto es un aporte a la convivencia, a la ciudadanía, es otra mentira. Que esto va a cambiar y que las cuentas de luz van a bajar y van a haber mejores beneficios para la gente, eso es otra mentira. Acá solamente se ha generado un gran negocio y la carretera eléctrica ya está construida, está solo 11 kilómetros de conectarse con Argentina y es por donde se va a exportar toda la energía que produzca la región del Maule, la región del Ñuble y la región del Biobío. Hay toda una red o grupo de personas para los cuales Francisco es incómodo, claramente incómodo, un personaje molesto, porque el único que les dice las cosas como son, y además que él tiene otro defecto a los ojos de ellos, que además Francisco es independiente, o sea, Francisco no tiene un partido o alguien que le dé órdenes de más arriba que le diga, ¿sabes qué? Vos deja de hacer esto porque estás molestando a Pedrito. O en realidad o a esto otro porque el partido te lo ordena. No, él por suerte tiene esa libertad de decir exactamente qué es lo que hace. Y yo creo que a raíz de eso ha dejado orillo en el camino. Y yo creo que eso ha provocado todo este asunto. Pero a mí, conociéndolo como es, habiendo visto todo lo que hace, conociendo a su hermano, a su familia, yo no tengo ninguna duda de su inocencia. Ninguna duda. Somos del campo, pero no de las chacras. No nos sigan viendo la cara porque hay generaciones que hemos estudiado, que nos hemos informado y hoy tenemos esa capacidad de ¿qué? De defender a los nuestros, de defender a la gente rural, de defender a la gente que vive en la zona urbana y no sigan aprovechándose de una condición de miedo respecto a un supuesto blackout que va a haber si no construimos una central hidroeléctrica o si no ponemos 800 hectáreas de paneles fotovoltaicos. Contémosle a la gente que esto es un tremendo negocio que está dando grandes réditos y ¿quiénes están pagando los costos? La ciudadanía por las altas cuentas de luz, los agricultores porque los campos y los suelos de categoría 1 y 2 se están llenando de paneles fotovoltaicos y muchos sectores se están llenando con torres eólicas. No es estar en contra del desarrollo productivo, que no se malentienda, no. Es que este desarrollo sea en armonía y que permita el crecimiento sostenible de la ciudadanía con la protección del medio ambiente y también con el legítimo trabajo que realizan las grandes empresas. Y no voy a claudicar, ¿por qué? Porque hay que sentar un precedente que tiene que cambiar, porque este poder en algún momento se tiene que equilibrar y ese poder lo entrega la ciudadanía. Es por eso que yo doy este salto como ciudadano al mundo político. Y ahora con este desafío de llegar al Senado es llegar a un nivel mucho más alto para que seguir extendiendo esta defensa por los derechos ciudadanos, por los derechos sociales y sobre todo ambientales. Pero no puede ser que sigamos siendo una zona de sacrificio, generando una sintomatología de extractivismo a costa de ¿qué? Del medio ambiente y sobre todo sin ningún tipo de beneficio a la gente de la región del Maule. El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza con el alma limpia, con la sonrisa plena
guerrero